La Asamblea por los Derechos Humanos, la permanente, la nacional, se fundó en el 75, donde ya había violencia política, donde ya estaban operando las 3A, Alianza Anticomunista Argentina, y ya había muchos crímenes políticos. Entonces ese organismo se creó de alguna manera para la denuncia y defensa de las víctimas de la violencia política de un gobierno constitucional que era el de Isabel Perón, ¿no? Bueno, cuando vino el golpe de Estado, y acá en Neuquén, ese mismo 24 de marzo hubo secuestros, detenciones ilegales, torturas, desapariciones, y esto se empezó a saber en todos lados y particularmente en el obispado, donde la gente iba a buscar socorro de don Jaime. Así que ya en abril don Jaime convocó a personas que él sabía que podían realmente ocuparse de esto porque habían estado por ahí involucradas en otras luchas. Y bueno, empezamos a trabajar entre nosotros y con don Jaime, y ya en mayo nos constituimos como una delegación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y ya en ese momento nos constituimos porque había que acompañar a las víctimas que venían, había que tomar la denuncia, pasarla a Buenos Aires, ir con ellos al juzgado a presentar un habeas corpus y sobre todo acompañarlos, contenerlos, porque ahora nos hemos acostumbrado un poco todos a esto, pero en el momento que pateaban la puerta a las 3 de la mañana, se llevaban al esposo, al hijo, al hermano, a la hija, y después no sabían dónde buscarlo porque no estaba en ninguna parte, y cuando por fin a veces lo encontraban, estaba ya marcado, deshecho en una cárcel. Bueno, realmente era un impacto grande. No es que no hubiera habido persecución política, de hecho había habido recientemente otra dictadura, la de Onganía, y desde 1930 hubo, pero este sistema, ¿no es cierto?, tan aceitado, de secuestros, digamos, privaciones ilegítimas de la libertad y de silencio, de clandestinidad y de terror en las calles, esto era nuevo, hacer que todos estuviéramos aterrorizados, que fue, digamos, la columna vertebral del plan de las Fuerzas Armadas. Bueno, esto tardamos años, incluso los que trabajamos en los organismos, digamos, para poder manejarlo y digerirlo, y lo mismo actuar pese al miedo que teníamos, ¿no? Y por eso se creó la Asamblea, y eso era oficialmente en mayo de 1976, y se creó para tomar denuncias, para acompañar a las víctimas y para hacer lo que en ese momento se podía, que era bien poco. Así que la lucha por la justicia y por la verdad empezó en ese momento. Por la memoria, bueno, empezó mucho más tarde. El mismo día del golpe en Neuquén se suceden secuestros, detenciones. Muchísimas. Eso se ve muy planificado, ¿no? Bueno, el caso de Nano Balbo, el dirigente de Aten, que ese mismo día, creo que a las 3 de la mañana del 24, ya lo llevaron de la casa secuestrado. Es un caso, en ese día pudo haber habido, qué sé yo, 20 y pico detenciones entre Neuquén y Chipoleti, y esas detenciones en un primer momento fueron siempre desapariciones porque no daban razón de esto, ¿no? Nano apareció acá en la U9, pero otros aparecieron después de 15 días o más en Bahía Blanca, el juez Arias, por ejemplo. Bueno, en realidad creo que eso es una de las tácticas de la metodología del terrorismo de Estado. Esa forma en que nos sentimos como si un ejército entero hubiera invadido estas dos ciudades y las poblaciones aledañas, con una fuerza incontenible, esa sensación de no tener más ya, no solo derechos, pero ni la posibilidad de defensa ninguna, esa cosa tan global, masiva. Eso es parte de la táctica. Ellos querían aterrorizarnos, y aterrorizarnos con esta demostración de fuerza, y aterrorizarnos desde la no razón de esto, porque se llevaban tanto al dirigente político como al dirigente gremial, como al ama de casa, como al muchacho, como a la vieja. O sea, era una ruleta rusa manejada, digamos, con una violencia a la que no estábamos acostumbrados, y eso era para sembrar el terror. Por eso era necesario
un organismo como esta delegación de la Asamblea, porque aún temblando, ¿no es cierto?, íbamos y acompañábamos, y la gente en estas situaciones necesita de compañía y sobre todo necesita de ver que otros están al lado y que, digamos, lo que uno solo no puede, lo puede intentar en compañía de gente que está dispuesta, ¿no es cierto?, a involucrarse, lo contrario del no te metas. Así que si cuenta los años son 30 y pico. Uno no creo que llegue a entender, o por lo menos a cotejar ese nivel de valentía, porque imagínense el relato de Noemí, planteado desde un detalle que yo me permito una pequeña mirada un poco más dialéctica. Era tan grande el terror, ¿no?, que no necesitaba justificación. Es como ver hoy este nivel de depredación que hay con respecto a las armas cada vez más tecnológicas. Ya no necesitan una justificación. Al ser tan grande, tan inmensa, tan incontestable, se justifica a sí misma. Uno no sabe para qué existe una bomba que sea capaz de destruir al planeta, pero como existe y es tan grande, esa justificación ya hace valedera su existencia. Ahora, imagínense enfrentar eso, imagínense en las calles de Neuquén a esas horas. Por eso yo hacía esa valoración de que el mismo 24 ya había empezado el plan sistemático, ¿verdad? Había empezado, digamos, solemnemente, así, muy públicamente, porque era la forma de tenernos agarrados, ¿no? Si hubiera empezado así con detenciones, digamos, aisladas, ¿no?, o de cierta categoría de gente, era todo el mundo y de cualquier manera, y las noticias eran cada vez peores, porque cuando ellos aparecían detenidos y eran visitados, los familiares, digamos, quedaban espantados por la situación. Si tomamos de vuelta el caso de Nano Balbo, el Nano Balbo lo dejaron totalmente sordo esa primera noche en la Policía Federal. Carlos Christensen quedó de por vida con una lesión cardíaca por la tortura de la noche del 24, ¿no? Y todas esas cosas se iban sabiendo y era como si hubiera habido una compañía entera de tanques, ¿no es cierto?, avanzando donde se mete uno, y la población lo estaba sintiendo. Alguna reacción de defensa fue el no te metas, pero bueno, se sabía, ¿no es cierto?, se sabía y se sufría, el terror se sentía. Por eso, a lo mejor por eso hubo pocas reacciones y a lo mejor por eso fue tan grave. Si hubiéramos estado quizá más conscientes desde antes, más preparados, sabiendo que toda la sociedad iba a ser víctima, quizá nuestra reacción hubiera sido más enérgica y no sé si no hubiera, digamos, morigerado un poco esta violencia, pero lo cierto es que pasó así. Cuando utiliza la frase, si se hubiera sabido que toda la sociedad iba a ser víctima, ¿había un porcentaje o por lo menos una visión de que no iban a ser todos víctimas? Bueno, hubo mucha gente, ¿no es cierto?, que dijo, qué suerte, vienen los militares, ya no va a haber más fábricas tomadas, no va a haber huelga en los hospitales. Bueno, gente que recibió contenta a los militares, ¿cierto?, y de alguna manera le parecía que era conducente que llevaran preso, que desaparecieran personas, porque no estaban de acuerdo con que hubiera una oposición a los militares. De pronto a alguna de esas familias le pasó que se llevaron a su hijo, o se llevaron, digamos, a un familiar muy cercano, y allí empezó a lo mejor la sociedad a darse cuenta que esta forma de terror, de represalia y demás, dejaba a todo el mundo en un lugar de inseguridad total. Pero de todas maneras, creo que de una u otra manera toda la sociedad fue víctima, porque cuando uno pierde así los parámetros, que yo sé que ahora, después de 30, no sé cuántos años de democracia, no estamos, digamos, inseguros sobre un volcán. Sabemos que hay derechos que algunos no se cumplen, que se puede reclamar, bueno, pero ¿qué nos puede pasar? Claro. Ya sabemos. Allí fue un sistema novedoso
y totalmente masivo, de manera que se perdieron todos los mecanismos de autoseguridad. Estábamos todos pensando que podía pasarnos en cualquier momento lo que le había pasado a nuestro vecino, que no sabíamos por qué le había pasado tampoco. Y ese es el mecanismo del terrorismo de Estado. Y así como la forma, vamos a ver, la forma de allanamiento, por ejemplo, no entraban tocando el timbre, abren un allanamiento, entraban derribando la puerta, tirando al aire, rodeando la manzana cuando no precisaban si en efectivo, sabía si en efectivo, de manera tal que ya había una parálisis de la gente por ese dispositivo. Y esto es una técnica que ellos habían estudiado seguramente en la Escuelita de las Américas, por donde pasaron 2.500 oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas para aprender estas técnicas. Y para ellos esto era más barato, ¿no es cierto?, que actuar de la otra manera, porque nos tenían paralizados. Claro, bueno, después, cuando brinda usted ese dato, se entiende la participación argentina en la Guerra Sucia en Centroamérica. Claro, porque tuvimos muy buenos graduados con honor, ¿no? O sea, todo esto estaba en el marco de la Guerra Fría, que no era tan fría, donde el imperio, es decir, Norteamérica, siguiendo los pasos de otro imperio colonial, el de Francia, se puso a formar, a capacitar, ¿no es cierto?, los instrumentos para parar el cambio que se venía, que había ocurrido en Cuba y que podía ocurrir en cualquier país de Latinoamérica, porque las masas populares, el pueblo se estaba levantando contra las injusticias ancestrales. Entonces, lo que ellos hicieron es capacitar a las Fuerzas Armadas para lograr, mediante el terror generalizado, que ese movimiento popular que iba en la conquista de sus derechos, bueno, tuviera que frenarse, y lo consiguieron. Está documentado que hubo un poco más de 2.500 oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas, y cuando nosotros examinamos, por ejemplo, los legajos de los imputados, en su legajo figura la capacitación especial. Por ejemplo, tienen el diploma de interrogador de prisionero de guerra, aptitud especial de inteligencia. Todos estos son los que pasaron por la Escuelita de las Américas. O sea, no estaba, digamos, acá nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas luchando contra nuestro pueblo. Estaban nuestras Fuerzas Armadas junto con otras del continente, aliadas con la ideología del imperio y el aparato imperial, que les dio no solamente armas, sino capacitación en guerra antisubversiva, que no era enfrentar la guerrilla, solamente enfrentar al pueblo y cambiar o tratar de reprimir la ideología de libertad, de igualdad, de equidad social, ¿no es cierto?, y de cambio del capitalismo. ¿Hay gente en funciones, de todas maneras, que estuvo graduada en la Escuela de las Américas o en Argentina? Yo supongo que sí, porque la Escuela de las Américas funcionaba desde antes de la dictadura, durante y después. Claro. Entonces, estos imputados ya tienen 60, 70 años y son no de las primeras promociones de la escuelita, porque hacía mucho que no, pero digamos de las promociones medias. Pero esto siguió después trabajando y siguieron yendo a la Escuelita de las Américas durante la transición democrática. De alguna manera, creo que se puede decir que el ejército empezó a cambiar realmente a partir de la gestión de la ministra Garré. Allí hubo cambios de fondo en el ejército y no hubo más alumnos. Ahora la escuelita teóricamente se ha cerrado, pero durante todo el menemismo, durante los primeros años de la democracia, participábamos, por ejemplo, de esas famosas reuniones de ejércitos, los operativos con la Marina, UNITAS y qué sé yo. Claro. Nuestras Fuerzas Armadas participaban como si no hubiera habido democracia, con, digamos, los mismos militares norteamericanos que habían sido los mentores de estas metodologías. Así que en realidad supongo que debe haber todavía en ejercicio funcionarios y sobre todo militares que han logrado avances, ascensos en función de esta capacitación. Supongo que los hay.
Más latinoamericano que nunca hoy Cartago. Vamos a una pausa y seguimos acá en TVC.